¿Sabes realmente cómo es el infierno? ¿O solo conoces una versión suavizada? ¿Y si alguna vez se describió con un nivel de detalle aterrador, visiones tan gráficas que fueron prohibidas por el concilio? La Biblia menciona el Seol, el Hades, la Gehenna y el lago de fuego. Pero eso es solo la superficie. Junto a estas palabras existen mapas demasiado precisos, castigos demasiado vívidos, visiones que los concilios temieron. ¿Por qué nos ocultaron estos pasajes? Quédate hasta el final. Porque la verdad sobre el infierno cambiará tu forma de ver todo. Esto es más que fuego y tormento. Se trata de arquitectura bajo la tierra y momentos de misericordia incluso entre las llamas, que es importante entender. Déjame saber en los comentarios, ¿qué crees tú que sucede en el infierno? Ahora comenzamos en el umbral. El canon mismo nos da nombres para el reino invisible. Pero son puertas, no explicaciones. Cada palabra abre hacia el misterio, y cada una fue elegida para inquietar. Lo que te enseñaron sobre el infierno no es toda la historia. El vocabulario de las Escrituras es más agudo, más extraño y más aterrador de lo que permiten la mayoría de los sermones. Seol, en hebreo, era el lugar de los muertos, una vasta sombra a la que descendían todas las almas. Reyes y mendigos, justos e impíos por igual, todos iban al Seol. No era consuelo, era silencio. Los salmos susurran: no abandonarás mi alma en el Seol. Pero esa oración solo tiene poder porque el abismo era real. Más tarde, cuando las Escrituras se tradujeron al griego, Seol se convirtió en Hades, el nombre que usaban sus vecinos para el inframundo. La siguiente palabra es aún más pesada: Gehenna. Jesús la pronunció más de una vez, y siempre como advertencia. Teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en la Gehenna. Para sus oyentes, no era una frase vacía. Ese nombre llevaba el eco de un valle maldito en las afueras de Jerusalén, donde los profetas habían visto fuego inextinguible y gusano. Iremos a ese lugar en un momento, pero aquí debes notar la precisión del canon. Gehenna no es una metáfora, es una palabra de juicio final, escogida para hacer temblar el corazón. Luego está el Tártaro. Esta palabra aparece solo una vez, escondida en 2 de Pedro, donde se dice que los ángeles que pecaron fueron arrojados al Tártaro y encadenados en tinieblas profundas. El término proviene del mito griego, el abismo más bajo, y aún así, el autor se atrevió a usarlo. Pero el texto siguió adelante, como si esa única palabra bastara para helar la sangre. Finalmente, las últimas páginas de las Escrituras hablan del lago de fuego, la segunda muerte. El Apocalipsis dice que la muerte misma, junto con el Hades, serán arrojados a ese lago. La visión es cósmica y absoluta. Incluso la tumba será destruida. Estos son los pilares canónicos: Seol, Hades, Gehenna, Tártaro, lago de fuego. Son nombres, no mapas. Nos dicen que el juicio es real, pero dejan su forma velada. Pero escucha bien. El canon no guarda silencio sobre lo que hay más allá de esos nombres. En el siglo II, algunas iglesias leían un libro llamado El Apocalipsis de Pedro. Describía castigos tan vívidos, tan hechos a la medida del pecado, que la mayoría de los eruditos y obispos lo dejaron de lado por temor. Y poco a poco fue ocultado y desapareció de los ojos del público. El silencio en torno a estos nombres no es ausencia, es censura. Se suponía que los escucharas, que sintieras el terror, pero que nunca se te diera el recorrido. Pero ese recorrido existe, y para desbloquearlo debemos seguir la palabra Gehenna hasta la tierra donde fue grabada por primera vez en la memoria. El valle recuerda. Al sur de Jerusalén, la tierra desciende hacia un estrecho barranco. Siglos antes de Jesús, este lugar se llamaba Hinón. Su nombre se volvió infame bajo los reyes que traicionaron el pacto. Acaz y Manasés, según 2 Crónicas 28 y 33, encendieron fuegos aquí,
Los tambores resonaban en Tofet, mientras los niños eran sacrificados en el fuego a Moloc. Jeremías se paró en las crestas y lo llamó locura. Edificaron los lugares altos de Tofet para quemar a sus hijos e hijas en el fuego, cosa que no les mandé ni subió en mi corazón. Jeremías 7:31. El valle se volvió maldito. El rey Josías, durante su reforma, profanó Tofet para que nunca más pudiera usarse para sacrificios. Segundo Reyes 23:10. Pero la mancha permaneció. Jeremías regresó y lo renombró el Valle de la Matanza. Advirtió que los muertos de Judá yacerían insepultos allí, alimento de aves y bestias a causa de la traición al pacto. El suelo fue ennegrecido, no por accidente, sino por juicio. La arqueología ha rozado esta memoria. Al sur de los muros de la ciudad, en cuevas excavadas en la piedra caliza, se hallaron sepulturas que datan de finales del siglo VII y VI a.C. En Queté-Finón se descubrieron rollos de plata con la bendición sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde. Palabras de vida grabadas en metal frágil, descansando cerca de un valle maldito por la muerte. Por generaciones, el nombre del valle cargó con el temor. Y para el siglo I, cuando Jesús caminaba por las calles de Jerusalén, la palabra Gehenna, tomada de este barranco, era una advertencia cargada. Sus oyentes no necesitaban un diccionario. Oían el eco de Tofet, de niños quemados, del valle de la matanza de Jeremías. Por eso fracasa la historia moderna del vertedero de basura. No hay evidencia firme de que en tiempos de Jesús ardieran aquí fuegos de residuos. Esa afirmación surgió siglos más tarde. Lo que sí sabemos es más antiguo y más oscuro. Gehenna fue el escenario de los peores pecados de Judá y de la más feroz maldición profética. Cuando Jesús pronunció ese nombre, no hablaba de saneamiento. Invocaba juicio, culpa real, fuego profético y la memoria de sangre clamando desde la tierra. Cuando oyes Gehenna, oyes el eco de tambores, los gritos de Jeremías, la ceniza de la purga de Josías. Y aún así, esto es solo el umbral. El canon la nombra, el valle la encarna. Pero los libros fuera del canon se atrevieron a ir más lejos. Atravesaron sus puertas y describieron con detalle los castigos que implicaba. Uno de ellos fue el Apocalipsis de Pedro, casi canonizado, luego prohibido. Como la obra, así la sentencia. Ese es el estribillo de un texto que la mayoría de ustedes jamás tuvo permitido escuchar. El Apocalipsis de Pedro, en el siglo II, se leía en voz alta en algunas asambleas como escritura. Imagina estar sentado en una reunión y oír la voz del lector no solo recitando salmos o cartas de Pablo, sino una visión del mismo infierno, castigos que reflejaban los pecados de los condenados, pintados con un detalle implacable. Pedro es guiado por el Señor a través de un paisaje de juicio. Cada escena es tormento. Los mentirosos cuelgan de sus lenguas mientras el fuego devora las palabras que alguna vez engañaron. Los calumniadores rechinan los dientes que castañean de agonía con los labios arrancados. Esto se nos ocultó por una razón. Y no termina allí. Los adúlteros cuelgan suspendidos por sus propios cuerpos, atormentados en las mismas partes que profanaron. Los ricos que se vestían de púrpura mientras ignoraban a los pobres, son despojados, cubiertos de harapos, cargando piedras pesadas en un río de fuego. Cada imagen está diseñada no para entretener, sino para aterrar. Incluso los líderes no fueron perdonados. El Apocalipsis de Pedro reservó algunas de sus condenas más severas para pastores y maestros hipócritas, aquellos que fingían santidad mientras explotaban a sus rebaños. Su castigo era más duro, su juicio más público. Para los obispos que escuchaban este texto leído, el espejo era insoportable. ¿Por qué nunca se nos habló de esto?
porque el estatus del libro fue debatido. El fragmento muratoriano, una lista del siglo II tardío de escritos aceptados y disputados en Roma, admite que el Apocalipsis de Pedro era recibido por algunas iglesias, pero resistido por otras que se negaban a leerlo en público. Clemente de Alejandría, un padre respetado, lo citó con aprobación. Pero Eusebio, el historiador eclesiástico que escribía a inicios del siglo IV, lo colocó entre los dudosos, incluso falsos. Para el siglo VI ya había desaparecido de Occidente. Sobrevivió solo en fragmentos griegos y en forma completa únicamente en etiópico. El Apocalipsis de Pedro se desvaneció en las sombras. Roma decidió que el libro era demasiado peligroso. No porque fuera falso, sino porque era demasiado vívido, demasiado directo, demasiado acusador con los poderosos. Un texto que nombraba mentirosos, adúlteros, calumniadores y clero corrupto era más fácil de enterrar que de confrontar. Pero los ecos permanecen. Sus castigos reflejan las propias palabras de Jesús. Mateo 7, 21 a 23, registra a Cristo diciendo: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre». El Apocalipsis de Pedro llevó esa línea aún más lejos, insistiendo en que el destino de los hipócritas sería tan visible como lo fue su hipocresía. Romanos 2, 6. Él pagará a cada uno según lo que haya hecho. Se convirtió en el latido de la visión. Y Gálatas 6, 7. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Fue su arquitectura. Déjalo hundirse en tu mente. Los primeros cristianos solían reunirse para escuchar esto en voz alta. Imaginaban a vecinos que mentían, líderes que engañaban, ricos que ignoraban a los mendigos, y temblaban. El texto era pastoral, sí, pero también peligroso. Demasiados podían señalar con el dedo. Demasiados podrían mirar la túnica enjollada de un obispo y recordar la visión del rico ahogándose en el fuego. Así que fue apartado. El silencio fue deliberado. Y por eso, la mayoría de los creyentes hoy ni siquiera ha oído hablar de él. ¿Qué pasaría si la Iglesia alguna vez toleró una visión más aterradora, más específica, y solo después la ocultó? Pero eso no fue el final. Otros textos surgieron en su lugar, llevando la arquitectura aún más lejos. Huecos en montañas, balanzas que pesan almas, y ángeles que enseñan incluso a Abraham a tener compasión. Las siguientes visiones trazaron mapas del inframundo mismo. Hay habitaciones en la oscuridad. Eso fue lo que vieron los antiguos, y lo que nunca se suponía que debíamos imaginar. Si el Apocalipsis de Pedro aterrorizaba con castigos, 1 Enoc y el Testamento de Abraham ofrecían la arquitectura. Ellos trazaron mapas del mundo invisible, ordenados, medidos, divididos, una estructura moral bajo la tierra. 1 Enoc 22 describe una gran montaña horadada por huecos. 4 cámaras se abren en sus costados, cada una albergando almas. Los justos esperan en paz, los malvados en tormento, los violentos en terror, los blasfemos en tristeza. Están separados, cada uno sellado hasta el día del juicio. Esto no era imaginación de Dante siglos después, era visión judía siglos antes, copiada en arameo en Qumrán, atesorada en Etiopía. Dante es el poeta medieval a quien se atribuye la invención del infierno. Pero cuando Judas 6 habla de ángeles guardados en prisiones eternas hasta el juicio, resuena la visión de Enoc. Compartimentos, orden, espera. Imagina una montaña cavernosa, el aire cargado de silencio, cada cámara llena de almas que pueden oírse entre sí, pero no cruzar. Los justos consolados, los injustos inquietos. La arquitectura en sí es una sentencia. Separación, espera, certeza. El testamento de Abraham da otra perspectiva. En este texto apócrifo, Abraham ve cómo las almas son pesadas en una gran balanza.
Los ángeles colocan actos como pesas, la misericordia de un lado, el pecado del otro. Al principio, Abraham se estremece, exigiendo severidad. Luego ve a una mujer pobre cuyos robos nacieron del hambre, con su hijo muriendo de inanición. El ángel le explica que la misericordia importa. Abraham se conmueve, aprende compasión incluso mientras observa el juicio. Aquí la arquitectura no son solo cámaras, sino también un tribunal, balanzas, medidas y pedagogía angelical. Ambas visiones fueron amadas. El testamento de Abraham circuló en griego, copiado en comunidades cristianas por todo el Mediterráneo. Enoc vivió en fragmentos en Occidente, pero sobrevivió íntegro en las tierras altas de Etiopía, donde nunca fue considerado apócrifo. En ambos casos, la arquitectura enseñaba a los creyentes a imaginar la justicia no como caos, sino como artesanía. Y sin embargo, a la mayoría de ustedes nunca se les dijo esto. La montaña de Enoc fue relegada por Roma, considerada demasiado extraña. El testamento de Abraham siguió siendo amado en Oriente, pero olvidado en Occidente. ¿Por qué habría la Iglesia de cerrar la puerta a los planos del inframundo? Ya no estamos frente a un fuego de castigos aleatorios. Estamos en un cosmos estructurado, donde cada acto tiene una cámara, cada decisión un peso, cada alma un lugar. El orden moral está inscrito en los huesos de la creación. ¿Cambia esto tu forma de ver el juicio? ¿Que no es una tormenta de ira, sino una arquitectura de justicia? Hay habitaciones en la oscuridad. Y estas habitaciones habitaron la imaginación de judíos y cristianos mucho antes de que Dante pintara círculos. La idea de que el mapa del infierno fue una invención medieval se desmorona aquí. Sus líneas fueron trazadas siglos antes, en los huecos de Enoc y las balanzas de Abraham. Pero esto fue solo el comienzo. Porque si existían compartimentos, los recorridos se volvieron más elaborados. Pablo, Esdras, Sedrac. Cada uno fue llevado más profundo, cada uno revelando castigos más duros y misericordias más extrañas. Uno de esos recorridos fue tan amado que se leía en todas partes, hasta que Roma lo condenó como peligroso. Incluso el fuego tiene su cronograma. El expediente más peligroso no fue medieval. Roma lo nombró directamente, el Apocalipsis de Pablo, prohibido, vetado en las iglesias, incluido en el índice de escritos a evitar. ¿Por qué? Porque describía el infierno con demasiada claridad y la misericordia de forma demasiado extraña. El Apocalipsis de Pablo, o Visio Pauli, comienza con fuego. Un río de llamas atraviesa el inframundo, tragándose a mentirosos, asesinos, adúlteros, ricos sin compasión. Lenguas que engañaron son mordidas, manos que golpearon se queman, cuerpos retorcidos en castigos que reflejan sus pecados. Pero luego viene el giro inesperado. Algunos manuscritos registran que los domingos, y en ciertas estaciones, los condenados reciben alivio. El fuego se enfría, el tormento se detiene, las almas descansan. Esta idea se propagó como incendio. En monasterios y aldeas, la lectura de la visión de Pablo se volvió favorita, más popular que muchos textos canónicos. Los cristianos comunes oían que incluso el infierno hacía una pausa, que la misericordia podía irrumpir, aunque solo fuera por un día. Roma reaccionó. En el siglo VI, el Decretum Gelasianum nombró al Apocalipsis de Pablo directamente, junto con otros apócrifos a evitar. No fue un error, fue miedo. Miedo a que una visión demasiado misericordiosa, demasiado gráfica, demasiado incontrolable, moldeara la imaginación cristiana más que los sermones de los obispos. Pero prohibir un libro no puede borrarlo. La Visio Pauli sobrevivió en griego, latín, copto, siríaco, armenio, eslavo, una llamarada de traducciones que ni Roma pudo extinguir. Y el expediente era aún más grueso. La visión de Esdras, un apocalipsis judeocristiano, mostraba un descenso por niveles.
El profeta bajaba escalones, cada piso más terrible que el anterior. Pecadores colgados de sus pestañas, bestias que exhalaban llamas, oscuridad que tragaba los gritos. Su terror era preciso, el descenso ordenado como etapas del duelo. Luego vino el Apocalipsis de Sedrac. Un texto griego tardío, pero que carga con la pregunta más antigua. ¿Puede la misericordia acortar el juicio? En esta visión, Sedrac se niega a guardar silencio. Ve a los pecadores en tormento y suplica: perdónalos, acorta los años de arrepentimiento. Dios se niega al principio, invocando la justicia, pero Sedrac insiste, presiona, ruega, hasta que los años se reducen a días. Incluso se ofrece a sí mismo en solidaridad, una figura de intercesión que recuerda a Moisés y a Pablo. El poder aquí no está en el terror, sino en la compasión. Un santo que se atreve a discutir con Dios por los condenados. Imagina el efecto. Un texto dio al infierno un río de fuego y una pausa sabática. Otro arrastró al profeta, nivel por nivel, a través del horror. Otro mostró a un hombre negociando misericordia contra un decreto divino. Juntos formaron un expediente demasiado peligroso para canonizar, pero demasiado popular para olvidar. Nunca se suponía que leyeras esto. Fueron enterrados, prohibidos. Roma sabía que si estas visiones moldeaban la Iglesia, el infierno sería visto como algo insoportable, y de manera inquietante, penetrable por la misericordia. Pero las visiones sobreviven, y susurros como estos elevan la apuesta. Si incluso los apócrifos se atrevieron a imaginar misericordia bajo juicio, ¿qué significa eso para la estructura que hoy llamamos infierno? ¿Son sus fuegos absolutos? ¿O hay grietas por donde entra la luz? Incluso el fuego tiene un cronograma. Y si ese cronograma puede cambiar, entonces el juicio mismo es más complejo de lo que jamás nos dijeron. Los libros que Roma condenó no fueron el final. Otros trazaron los mapas con claridad, delineando pisos, zonas y sentencias como un cartógrafo en su mesa. El juicio no era caos, era coreografía. Coloca las visiones una al lado de la otra y emerge un orden oculto. Enoc habló de huecos en una montaña, 4 cavernas que separaban las almas hasta el juicio. Esdras describió escalones que descendían piso por piso, cada uno más abrasador que el anterior. Pedro imaginó castigos hechos a la medida del pecado, y Pablo añadió su río de fuego, lo bastante ancho como para ahogar naciones enteras. Juntas, estas visiones forman un mapa. Un cartógrafo podría sentarse a su mesa, desplegar el pergamino y trazar el patrón. Aquí, el hueco superior, donde los justos descansan en paz. Junto a él, el lugar de aflicción para los que esperan juicio. Más abajo, niveles de tormento. Algunos por fuego, otros por tinieblas, otros por exposición. Ríos que cortan cavernas. Escalones que marcan el descenso. Zonas marcadas no por azar, sino por correspondencia. El cuerpo del pecador se convierte en el guión. Las manos que golpearon están atadas. Los ojos que codiciaron son quemados. Las lenguas que engañaron, devoradas. Esta es justicia esculpida en la carne. Y aún así, estas visiones insisten en que no solo el cuerpo sufre. Las mentes arden con la memoria. El hombre rico en Lucas 16 recuerda a sus hermanos. Suplica a Abraham que les envíe una advertencia. No solo tiene sed, está atormentado por el recuerdo. El castigo es físico y psicológico, cuerpo y alma unidos en un solo peso. Ese doble castigo aparece en todas las tradiciones. Ríos de fuego, sí, pero también el remordimiento, afilado en agonía. Déjalo asentarse en tu interior. El juicio no es una abstracción, es arquitectura. Y es aquí donde la conspiración se agudiza. Se nos dice que Dante inventó el infierno. Círculos, niveles, castigos proporcionales al crimen.
Pero estos textos lo preceden por siglos. Videntes judíos, primeros cristianos, visionarios de distintas épocas, ya habían dibujado el inframundo con detalle. Los censores de Roma, y luego los simplificadores, dejaron que la memoria se desvaneciera, hasta que Florencia pintó lo que Qumrán y Alejandría ya habían susurrado. La estructura que llamaron medieval era antigua desde el principio. Si el juez paga a cada uno según sus obras, como dice Pablo en Romanos 2, 6, entonces el castigo no es al azar. La coreografía de la justicia es más profunda de lo que nuestros miedos admiten. Por eso los antiguos mapearon el infierno, para recordarnos que nada se pierde, ni una palabra, ni una obra, ni un silencio. Pero aún hay más. En salones judíos y aldeas cristianas, los maestros susurraban sobre límites de tiempo, pausas sabáticas, grados de castigo. El mapa del infierno no es solo espacial, es temporal. Los rabinos de la antigüedad tardía hablaban del Gehinom con un reloj latiendo dentro de sus muros. 12 meses, decían. La mayoría de las almas permanecían allí, un año de rendición de cuentas, y luego liberación. El mismo Sabbat, ese día sagrado de descanso, se decía que interrumpía incluso el juicio. El fuego se atenuaba cuando las campanas marcaban el sábado. El castigo se detenía. No eran dichos al azar. Era un intento de reconciliar el juicio con la misericordia de Dios. Algunas almas, notorias y endurecidas, permitía la tradición, podían permanecer más tiempo. Pero para muchas, el Gehinom era un horno con límites, un pasaje, no una prisión sin fin. Estas enseñanzas quedaron después relegadas en muchas tradiciones. Mientras tanto, en aldeas cristianas siglos más tarde, la gente susurraba algo sorprendentemente similar. Ciertas visiones, entre ellas el Apocalipsis de Pablo, describían a los condenados recibiendo alivio los domingos. Los fieles se reunían arriba para la Eucaristía, y abajo el fuego se enfriaba. El día del Señor, rompiendo incluso el inframundo. No por accidente, sino por diseño. ¿Puedes sentir cuán peligroso era esto? Si el fuego tenía un cronograma, si el juicio mismo se curvaba al ritmo de la misericordia, entonces las advertencias más severas tenían sus bordes suavizados. Y así, estas ideas fueron empujadas a los márgenes. Roma condenó la visión de Pablo. Los rabinos debatieron el Gehinom en silencio, en las salas de estudio. Pero las ideas nunca murieron. Resurgen en manuscritos dispersos, en la memoria popular, en sermones no registrados. Si el castigo viene en grados, muchos azotes para unos, pocos azotes para otros, como dice Lucas 12, 47 a 48. Entonces el infierno no es un solo y plano infierno eterno. Es graduado, hecho a la medida, medido. Y si la misericordia irrumpe, aunque sea brevemente, entonces el juicio mismo se convierte en pedagogía, una enseñanza mediante proporción y pausa. Lo que los púlpitos modernos han achatado en un solo horno eterno, las voces antiguas lo describieron como algo escalonado, cronometrado, interrumpido, no borrado por error, sino por miedo a la complejidad. ¿Dónde nos deja esto? Con una imagen más compleja, más humana y más aterradora. Un juicio que conoce cada matiz de culpa. Una misericordia que irrumpe incluso en el fuego. Un calendario inscrito en la eternidad misma. Pero si los antiguos ya tenían mapas y calendarios, ¿por qué seguimos oyendo que el infierno fue inventado por Dante, un poeta medieval? La afirmación se repite en documentales, aulas, púlpitos. Pero es falsa. El registro es más antiguo, más profundo, más inquietante. Mucho antes de que Dante pusiera pluma sobre pergamino en Florencia, videntes judíos y cristianos primitivos ya habían trazado mapas. ¿Y qué hay de la Gehenna, tan a menudo descartada como el basurero de Jerusalén?
La evidencia lo desmiente. No existe ningún registro del siglo I que muestre un incinerador municipal en ese valle. Lo que la Biblia nombra es más antiguo, más pesado: sacrificio infantil, maldición profética, y el propio Jesús usando el nombre como advertencia. La teoría del vertedero es una distorsión moderna, una forma de despojar a la palabra de su terror. ¿Ves el patrón? Cuando la verdad es insoportable, se disfraza. Los antiguos hablaron de gusanos, fuego, compartimentos, justicia pesada al gramo. Los siglos posteriores suavizaron o renombraron todo. La memoria es más antigua que los murales. Las palabras resuenan entre manuscritos y cuevas. Dante no creó el infierno. Codificó una herencia que ya llevaba siglos circulando. Decir lo contrario es, en sí, una invención moderna, una forma de desplazar el peso del juicio fuera de los profetas y apóstoles, y ponerlo sobre un poeta. ¿Y por qué importa esto? Porque si la arquitectura del infierno precede a Dante, si no pertenece al arte, sino a la escritura y a sus vecinos, entonces la sentencia final no puede ser descartada como una fantasía medieval. Estamos de pie sobre tierra antigua, rodeados por voces que se negaron a dejar que el juicio fuera silenciado. Entonces, ¿cuál es la sentencia final? Aquí, la Iglesia jamás ha hablado con una sola voz. 3 caminos permanecen. Todos apelan a la Escritura. Todos han sido recorridos por santos. Y el silencio que heredaste fue, en sí mismo, una decisión. Concilios que silenciaron disputas en lugar de invitarte a ellas. El primer camino es el del tormento eterno consciente. Un catequista se sienta en una sala de piedra, con su Biblia abierta en Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Señala el paralelismo. La misma palabra describe tanto la vida como el castigo. Apocalipsis 14, 11, habla de un humo que sube por los siglos de los siglos, sin descanso de día ni de noche. La carga pastoral aquí es la justicia. Si el mal se burla de Dios eternamente, debe ser contenido eternamente. Este camino tiembla de severidad, pero sus defensores lo llaman proporcional. El segundo camino es el del aniquilacionismo, o inmortalidad condicional. Un maestro subraya palabras en Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Juan 3, 16 lo repite. Perecer para los perdidos, vida para el creyente. Aquí el juicio es destrucción, no preservación en tormento. El mal termina, no resuena por siempre. La carga pastoral aquí es la dignidad. Un Dios que no sostiene la rebelión sin fin, sino que la borra. El tercer camino es el de la restauración, apocatastasis, la esperanza de que un día Dios será todo en todos, como declara 1 Corintios 15, 28. En una capilla tenue, un pequeño grupo ora esas palabras. Algunos padres, como Gregorio de Nisa, se inclinaron hacia ello. Orígenes lo defendió abiertamente y más tarde fue condenado por sus excesos. Aquí, la carga pastoral es la misericordia, que el fuego pueda purificar, no solo castigar. Pero las advertencias siguen siendo severas. La presunción es necedad, el juicio es real. 3 caminos, 3 cargas, justicia sin fin, destrucción del mal, restauración más allá del juicio. Cada uno extrae su fuerza de versículos, cada uno tiene historia. Agustín predicó el primero, Ireneo se inclinó hacia el segundo, Orígenes y algunos capadocios exploraron el tercero. Los concilios más tarde condenaron los extremos, pero el debate nunca murió del todo. Nunca se te dijo que esta disputa sobrevivía en el tuétano de la Iglesia. Se te entregó una sola visión, como si las demás nunca hubieran sido pronunciadas. Roma temió las voces que iban demasiado lejos, así que las visiones de Pablo y Cedrac fueron condenadas.
Las teologías demasiado misericordiosas o demasiado aterradoras fueron silenciadas. El juicio es seguro, su forma debatida. Esa es la verdad prohibida. Las escrituras no se reducen a una única respuesta superficial. Dejan una tensión, tormento, muerte, restauración, suspendidos en el aire. Estás llamado a sentir su peso, no a escapar de él. Sea cual sea el modo, el juez permanece. Génesis lo llama justo. Abraham preguntó, ¿no hará justicia el juez de toda la tierra? Sea fuego, gusano o destrucción, la sentencia es suya. La verdad prohibida nunca fue que el infierno existe. Eso sí te lo dijeron. La verdad enterrada bajo siglos es que la Escritura y sus vecinos proscritos lo dibujaron con precisión temible. Valles malditos por reyes, visiones leídas en iglesias, compartimentos mapeados por profetas, castigos reflejados en pecados y misericordias susurradas en sábados. Los concilios y censores eligieron lo que oirías, y lo que sobrevivió en tus labios fue solo un fragmento. Fueron suprimidos porque eran demasiado para soportar, demasiado reveladores de una justicia que aterra a los poderosos y consuela a los pobres. Y ahora está desellado ante ti. El juicio es real, no es metáfora, no es arte, es la sentencia de un Dios santo. Pero la misericordia es igual de real. El mismo que advirtió sobre el fuego, lo soportó en su propio cuerpo, para que ninguna alma tenga que caminar sola hacia la oscuridad. La última pregunta no es ¿qué piensas tú del infierno? La última pregunta es ¿qué piensa el infierno de ti? Si tu nombre está atado a sus registros, o borrado por la gracia. Si este recorrido despertó algo en ti, no dejes que se disuelva en el ruido. Hay más susurros escondidos en las páginas de la Escritura esperando ser descubiertos. Quédate con nosotros, suscríbete, escucha más de cerca y sigue caminando este camino estrecho entre el trueno y el silencio. Espero volver a verte.